Así que vamos a saludar a nuestros hermanos que nos miran por el internet también. ¿Qué les decimos? Que el Señor les bendiga. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que también ustedes puedan recibir una palabra de parte de Dios. Vamos a leer en Hebreos, hermano, abra su corazón. Vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y parte del 2. Y oramos. Dice la palabra del Señor en la epístola de los Hebreos, capítulo 1, y leemos en el nombre bello de Cristo Jesús. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Amén. Tome asiento glorificando el nombre de Dios. Hermano, dice la palabra que el Señor ha hablado, ¿verdad? Ha hablado a través de los tiempos, ¿verdad? Hablaba a los profetas porque los profetas eran la voz de Dios. Pero dice la palabra que ahora el Señor habla a nosotros, ¿verdad? Por medio de su Hijo. Y el Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya y que quede un consolador, ¿verdad? Uno igual a mí. Sabemos que Dios es espíritu y sabemos que a los que le han recibido les ha dado el derecho, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y que ahora a través de su Santo Espíritu Él nos llama, ¿verdad? Nos habla, nos redarguye a nosotros, ¿verdad? Ha hablado a muchos. Entonces, ¿qué tan importante, hermano, es que podamos ser sensibles a la voz de Dios? Pero qué tan importante es que podamos poner esa voz, esa palabra que Dios nos da por obras. Porque nosotros vemos a través de la palabra cómo Dios ha hablado, ¿verdad? Vemos cómo Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Y dice que estuvo a punto de verlo cara a cara, pero el Señor le cubrió sus ojos. Vemos cómo Josué, ¿verdad?, habló con él cuando le dijo: no, solo esfuérzate, solo sé valiente. Entonces vemos cómo verdaderamente Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque un día nos habló en nuestra vida. Nosotros somos un testimonio de que Dios habla, porque un día Él llegó a nuestra vida, nos tocó de diferente manera, nos alcanzó de diferente forma, pero su voz llegó a nosotros y nos hizo entender que teníamos que arrepentirnos. Nos hizo entender aquella voz que tocó nuestro corazón, nuestras entrañas, que teníamos que volvernos al verdadero Dios, a los verdaderos caminos. Y nosotros somos un testimonio verdadero de que Dios habla en nuestra vida, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a distinguir cuándo verdaderamente es Dios y cuándo no es Dios, ¿verdad? Ese es el deseo de mi corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros vivimos por tiempos. Y yo, compartiendo en el servicio del domingo en la noche, yo les compartía, les decía: pongan sus metas, pongan sus anhelos en este nuevo año que comienza. Para nosotros hay tiempos. Nuestro tiempo es limitado en este cuerpo, para Dios es infinito el tiempo. Entonces yo les proponía que pusiéramos metas, ¿verdad? Y yo meditaba en mí: bueno, ¿en qué meta yo quiero? Yo quiero seguir hoy escuchando la palabra de Dios. Yo quiero seguir escuchando la voz de Dios, pero no quiero endurecer mi corazón a esa voz. Quiero ser sensible. Vamos ahí en el mismo libro de Hebreos. Y vamos a leer unos versos ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Porque llega un momento, hermano, que se endurece el corazón. Y dejamos de oír la palabra de Dios y empezamos a hacer nuestro propio deseo de nuestra propia carne. Los deseos de nuestro corazón empezamos a hacer, porque nosotros pensamos que lo que nosotros deseamos es lo mejor para nosotros. O a veces confundimos esa voz. Allí en Hebreos capítulo 3, empezando del 7, vamos a leer. Dice ahí en el capítulo 3, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿cómo dice? Repita conmigo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Entonces, si hoy, hermano, llega una palabra a tu corazón, si hoy tú sientes que una palabra llega de parte de Dios a tu vida, no endurezcas tu corazón. Lo que yo le pedí al Señor es este año: Señor, yo no quiero hacer mi corazón duro. Yo no quiero, porque en ese tiempo a los que se les endureció el corazón no fue a gente que no conocía, no fueron a impíos, fueron a los hijos de Israel. Fue el grupo que andaba con Coré. Entonces yo creo que si en aquel tiempo a los hijos se les endureció el corazón, yo creo que hoy en el pueblo de Dios hay hijos de Dios con el corazón endurecido. Entonces tenemos, si eso puede estar en nosotros, que empecemos este año pidiéndole al Señor que nuestro corazón no esté endurecido, ¿verdad? Que no se endurezca. Dice en el verso 8: no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, dice, y vieron mis obras 40 años. Fíjese,
Fueron 40 años. Y 40 años, ese periodo de 40 años, ¿qué significó? Fue el tiempo en que salieron de Egipto a llegar a la tierra prometida. Fueron 40 años. Y nosotros tuvimos un tiempo, hermanos, en que nacimos y en que morimos. Otros tuvimos un tiempo cuando el Señor tocó nuestro corazón, ¿verdad? Cuando Él vino, cuando Él nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él, la palabra nos dice, yo los escogí a vosotros. Desde aquel día que el Señor nos tocó y abrimos nuestro corazón al Señor, al día que vayamos a su presencia, es un recorrido que vamos a tener en nuestra vida. Yo lo comparo con esos 40 años. ¿Cómo queremos llevar ese recorrido de nuestra vida delante de Dios? Cada uno de nosotros analicémonos. Este pueblo vagó por 40 años, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, fíjense lo que dice el apóstol. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y cualquiera de nosotros hoy podemos decir, no, yo tengo fe. Dice el hermano Miguel, nosotros no caminamos por vista, por fe. Pero la pregunta es, ¿tu fe es obediente? ¿O tu fe es, tú haces lo que te conviene, tú haces lo que te gusta? Hay una fe, pero la fe tiene que ser obediente conforme a esta palabra que Dios nos ha dado. Porque el budista tiene fe, el musulmán tiene fe, el hinduista tiene fe, pero nuestra fe tiene que ser conforme a esta palabra que Dios nos ha dado. Y no conforme a mis propios deseos de mi propia carne. Todos tenemos fe, hermanos, pero nuestra fe tiene que ser una fe obediente. Una fe que dé fruto de arrepentimiento. Entonces dice el apóstol, nuevamente lo leo en el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice la palabra que nos exhortemos los unos a los otros. Y a veces queremos que venga la presencia misma del Dios vivo a hablarnos, como si camináramos en excelencia, como si fuéramos Moisés, como si fuéramos Pablo, como si fuéramos Josué. Andamos en nuestros delitos y nuestros pecados y todavía decimos, no, yo no le voy a hacer caso al hermano, no le voy a hacer caso al pastor, no le voy a hacer caso al ministro, que Dios me hable. Y dice aquí el apóstol, miren, exhórtense unos a otros, ayúdense, anímense unos a otros. Yo quiero que esta palabra, el anhelo en mi corazón, es que verdaderamente seamos sensibles a esa voz, que podamos distinguir verdaderamente cuándo es Dios y también cuándo no es Dios. Porque también hay veces que vienen los hermanos, ¿verdad? No con palabra de Dios. Y eso, nosotros tenemos que pedir ese discernimiento al Señor para poder distinguir. De eso se trata hoy en este día, que podamos escuchar la voz con obediencia, pero que también sepamos cuándo verdaderamente es Dios y cuándo no es Dios a través de esa voz, ¿verdad? Dice en el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. ¿Cómo es que no vamos a entrar a causa de la incredulidad? Si todos creemos, todos hemos creído. Todos creemos. Si estamos hoy en este día, es porque hemos creído esta palabra. Pero vuelvo yo a repetir esto. Que nuestra fe, que nuestra credibilidad sea conforme a la palabra de Dios. Y no conforme a los deseos de mi carne. Que creyendo o queriendo yo que las cosas sean de alguna
manera diferente. Porque yo mencionaba y decía que Dios habló a Moisés, Dios habló a José, Dios habló a los profetas, habló a Isaías. Pero hay que acordarnos que Dios también le habló a Adán y Eva. Y por no escuchar lo que Dios dijo, cayeron en pecado. Al Señor Jesús le vinieron y le preguntaron. Le dijeron: Señor, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Él contestó: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, para que nosotros podamos ser unos hijos de Dios con una fe firme, el principio de nuestra fe tiene que ser que tenemos que aprender a escuchar la voz en obediencia, en santidad, con fe conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Adán, el Señor le dijo a Eva: no coman de ese fruto. Pero vino alguien con otra voz a decirles: coman, para que se les abra el entendimiento. ¿Y cuántos de nosotros, porque tenemos ciertos años caminando, pensamos que el joven que tiene 20, 22 años, ¿cómo va a venir a mí un joven a decirme lo que tengo que hacer? Yo tengo 20, yo tengo 30, yo tengo 40 años en el Evangelio. ¿Qué me puede decir a mí este? Tenemos que pedirle al Señor cuándo es su voz. Hay que pedirle esa sensibilidad y hay que pedirle ese discernimiento para poder escuchar la voz de Dios. A través de una predicación, a través de una alabanza. Hermano, el impío habla. Escuchemos al impío también. Porque el impío es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros no sabemos si el que nos está hablando hoy, el día de mañana va a ser un hermano, va a ser un ministro, va a ser un pastor, va a ser un predicador. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Si el Señor usó una burra para hablarle a Balaam, en nosotros está pedirle a Dios que nos dé un oído, ¿verdad? Dice la palabra que David tenía un corazón conforme al Señor. Hay que pedirle un oído conforme al Señor también, para que podamos ser sensibles a su voz. Que sea un oído, que sean unos ojos, que sean unos labios, que sean unas manos, que todo nuestro ser sea conforme al Señor. Dice que el que pide, se le da. Entonces, ¿qué le pides tú constantemente al Señor? Yo quiero poder distinguir la voz del Señor. Yo quiero también esa obediencia. ¿Mucho me falta? Sí, mucho me falta. Y voy a poder seguir caminando en este camino, yo no sé, 10, 20, 30 años más, yo no sé. Pero yo quiero que nunca yo pueda dejar de escuchar la voz del Señor y pedirle obediencia al Señor, ¿verdad? Hubo grandes hombres a los cuales el Señor les ha hablado. El Señor sigue hablando, dice la palabra, ¿verdad? Vamos al primer libro de Samuel. Vamos a ver ejemplos de hombres a los cuales les habló Dios, esperando que hoy nos pueda hablar también a nosotros y que podamos aprender de ellos. Busque el primer libro de Samuel y busque el capítulo 3. Vamos al llamamiento de Samuel. Nosotros sabemos cómo Dios habló a Samuel, pero vamos a ver qué características se daban en Samuel. Nosotros tenemos que ver las características en las cuales el Señor le habló a Samuel, para que nosotros también podamos copiar eso, si queremos seguir escuchando la voz de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer adelante del verso 1. Y aquí vamos a ver algo que yo les compartía. ¿Cómo nos necesitamos? ¿Cómo el adulto necesita al joven? ¿Y cómo el joven necesita al adulto, verdad? Aquí vemos cómo Elí era un viejo y cómo Samuel era un jovencito. Dice la palabra del Señor ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Empezamos a leer del verso 1. Dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra, la voz, ¿verdad?, del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado, fíjese, vea la posición de Elí mientras leemos y vea la posición de Samuel. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, él estaba en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. No podía ver, dice la palabra. Samuel estaba durmiendo, ¿en dónde? En el templo del Señor, donde estaba el arca, donde estaba la presencia del Señor. Y antes, fíjese, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí.
Nosotros vemos la diferencia de que uno estaba en su aposento, el otro estaba en la presencia de Dios. Uno era viejo, el otro era joven. Y a veces nosotros los adultos decimos, ¿cómo es que mi hijo de 15 años me va a venir a decir no hagas esto, papá? Cuando tenemos el oído de Dios, yo creo que podemos oír la voz de Dios a través de nuestros hijos. ¿Verdad? Dice que Dios habló, que le dijo, heme aquí. Uno era viejo, pero ya cegado. Y el otro estaba fresco, dispuesto. Entonces, vemos esas diferencias. Aprendamos. Dice que el Señor le habló a Samuel y él respondió y le dijo, heme aquí. Heme aquí. Y a veces es bien difícil para uno, hermano. Porque cuántas veces estamos haciendo algo que nos agrada. Algo que nos agrada. A veces estamos mirando una película, leyendo otro libro, cocinando. Yo no sé, usted póngale. Y el Señor te dice, levántate a orar. Ponte a leer. Y uno voltea a ver el reloj. No, a las 7. A las 7, ahorita en 15 minutos. A mí me pasa. Los ejemplos que yo le doy es porque a mí me pasa. ¿Estamos? Y yo miro el reloj a veces. Y digo, ay Señor, 10 minutos. 15 minutos nomás. Ahorita en el próximo comercial me levanto y me voy. Entonces, le decimos al Señor, heme aquí. Pero espérate ahorita que yo pueda. Y aquí este varoncito se levantó y dijo, heme aquí, pero corrió. Vean la acción que tiene. Verso 4 dice, el Señor lo llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Y qué dice? Y corriendo. Luego a Elí. Dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó en obediencia, ¿verdad? Dice, el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí otra vez y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había, ¿qué dice? Conocido. Samuel no había un conocido al Señor, ni la voz, ¿verdad? No había, él pensaba que era Elí. Y de eso se trata esto, que nosotros podamos distinguir cuándo es la voz de Elí y cuándo es la voz de Dios. De eso se trata. De que nosotros podamos distinguir la voz de Dios cuando Dios nos está hablando. Y que veamos la disposición de cada uno de nosotros. Dios, gracias, a mí me dijo el hermano Carlos, le toca el domingo. Hoy este día compartir. Me dijo, pero si llega el hermano Silva, él lo quita. Yo dije, Señor, prepárame para compartir y prepárame para que me quiten. Prepara mi corazón para las dos cosas. Le dije, prepáramelo. Por si a último minuto me dice, no te toca, yo me siente. Prepárame mi corazón para las dos cosas. Entonces, hermano, tenemos que ir mirando, tenemos que ir pidiendo. ¿Todos seguimos fallando? Sí. ¿Todos seguimos pecando? Sí. Pero se trata de que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla por medio de su Hijo. Hoy nos habla por medio de su Santo Espíritu. Él quiere que tengamos la disposición cuando Él nos habla. Él quiere que tengamos esa rapidez, tengamos eso que tuvo Samuel. Aprendamos de Samuel y aprendamos de Elí para no hacer lo que hizo Elí, ¿verdad? Damos gracias a Elí porque fue él el que lo instruyó. Dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Dice, el Señor pues llamó la tercera, fíjese cuántas veces le llamó. Le llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Ya iban 3 veces. Y el verso 10 dice, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. No le pesó, fueron 3 veces que lo llamó y hasta la 4ª. Entonces son procesos los que nosotros tenemos en nuestra vida.
Son procesos los que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Hermano, hay que aprender a darle gracias a Dios por los ministerios que Dios nos ha dado, cuidándolo. Cuando usted le digan, yo le voy a dar eso que me pasó a mí hoy. Cuando usted le digan, a usted le toca hacer esto, siempre venga dispuesto a hacerlo. Pero también venga dispuesto a que al último minuto le diga, no se pudo. Porque a veces se va uno bien enojado, hermano. Porque dicen, para eso dejé de hacer esto, para eso dejé de hacer el otro, para eso me privé de aquello, para que venga, para que me diga, no, pues conmigo no vuelven a contar ya para nada. Y Samuel dice que fue una y le dijo, ven aquí, ve y duérmete. Mire, hágalas de Samuel. Cuando le pidan que venga a ayudar y si al último momento le dicen, no, pues váyase a descansar. Váyase contento, váyase agradecido con Dios. Vea las cosas, hay que aprender a ser positivos. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a ver a Dios en las cosas que nos pasan. Porque a los hijos del Señor todas las cosas les son ¿para qué? Para bien, no es para que nos enojemos. Vamos a reaccionar posiblemente de momento, sí. Sí. Yo no sabía qué hubiera pasado si me hubieran dicho que no. Pero yo le pedí al Señor que preparara mi corazón. Aquí Samuel separó una, separó dos, separó tres. Y hasta la cuarta, dice que el Señor se paró a un lado de él. Se paró el Señor a un lado de él. Y ya no le llamó una. Ahora le dijo, Samuel, Samuel. Y aquel varón se levantó y dijo, heme aquí. Ahora sí he aprendido a reconocer tu voz. Ahora sí sé que eres tú. Porque alguien se tomó el tiempo de instruirme. Porque alguien se tomó el tiempo de darme una palabra. Nosotros podemos ver que Elí falló. Pero con todo y esto, Dios usó a Elí. Tú no miras al siervo que falle. Tú no miras a la sierva que falle. Tú aprendes a escuchar la voz de Dios a través del que te habla. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Bendito y alabado seas, Padre. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Dice en los siguientes versos, bendito y alabado seas, Padre. Dice, dijo Samuel, dice, vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa con Israel. Y fíjese lo que dice aquí la palabra. Yo haré una cosa con Israel. ¿A quién qué? A quien la oyere, le retiñirán ambos oídos al que la escuche. Dice, aquel día yo cumpliré contra el hito de las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Pero a quién le iban a retumbar los oídos? ¿A todos? No, al que oyere esa voz. Solo al que oyere esa voz le iban a retumbar los oídos. Al que no la quisiera escuchar no le iban a retumbar los oídos. Yo voy a hacer una cosa con Israel. Dios va a hacer una cosa con tu vida y con mi vida. Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Pero si lo escuchamos, si obedecemos a esta palabra, cosas maravillosas vamos a ver. Amén, aleluya. ¿Van a venir pruebas? ¿Van a venir luchas? Sí. Porque el Señor dijo, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán del seco? Vamos a padecer, sí. En este mundo dice que vamos a padecer, ¿verdad? Sí. Pero confiar en mí, ¿yo qué? Yo he vencido. Amén. Entonces, aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos. Vamos a ver otro ejemplo aquí en la palabra de Dios. Busca ya adelantito el primer libro de los Reyes y busca el capítulo 19. Y busca el capítulo 7. 19, primer libro de Reyes. Capítulo 19, y vamos a mirar a partir del verso 7. Aprendiendo a distinguir la voz de Dios, ¿verdad? Dice en el verso 7, aquí es ahora el profeta Elías. Dice, y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó a Elías, ¿verdad? Diciendo, ¿qué era qué? La voz, Dios hablando. Dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió.
Y fortalecido con aquella comida, caminó, fíjese, 40 días y 40 noches. No paró. No paró. 40 días y 40 noches. Y volvemos a los 40. 40 es el recorrido del momento en que nos saca el Señor de las tinieblas a su luz admirable, hasta el día que entremos a la tierra prometida, hasta el día que estemos delante de su presencia. 40. Volvemos al 40. Y aquí, solo porque él escuchó la voz de Dios, porque se despertó y porque comió palabra, porque comió aquello que el Señor le dio. El ángel le trajo una torta, dice la palabra. Y esto yo creo que es más que una torta, eso es un manjar. Porque el salmista dijo: tu palabra me es como miel a mi boca. Yo espero que también la palabra de Dios sea como miel a tus oídos, que sea algo deleitoso a nuestro corazón, a nuestro ser. Son 40. No se trata de que yo hoy escuche la palabra y me vaya y mañana se me olvide, o de que en un mes se me olvide la palabra del Señor. Se trata de que en estos 40, de que en este recorrido, de que en este proceso, todos los días, todo el tiempo, hasta que yo llegue a la presencia de Dios, pueda seguir escuchando la palabra de Dios. Porque eso le va a dar fuerzas para poder caminar el recorrido que tenemos que caminar. Dice que no paró este hombre 40 días y 40 noches. No paró. No paró. Muchas veces, hermanos, pasa de que los hermanos quieren escuchar, vienen a pedir un consejo, vienen a pedir una palabra, pero como no les gusta lo que uno les dice, entonces van con otro. Tenga cuidado de eso. Tenga mucho cuidado cuando alguien le venga a preguntar, porque hay muchos que quieren escuchar solo lo que ellos quieren escuchar. Entonces aprenda de eso. No de todos, hermano, está dar un consejo. Cuando se les dice a los hermanos, hermano, no de consejo, no de consejería, es por algo. Es para protección misma de ustedes. Cuando usted va a visitar un hogar, cuando se encuentra una amiga, cuando empieza a compartir usted con aquellas almitas, gloria a Dios, hágalo, porque ya se las dio el Señor a usted. Pero aquí dentro de la congregación, cuando usted sabe que son hermanos de aquí de la congregación, dígale: ¿ya le preguntaste al ministro? ¿Ya le preguntaste al hermano Silva? Cuando vengan por un consejo, lo primero que usted tiene que decirles es: ¿ya le preguntaste al pastor? Y si le dicen que no, dígale: ve primero con él, o ve primero con los ministros. Porque hay unos que quieren escuchar no la voz de Dios, quieren escuchar lo que su corazón y sus oídos quieren escuchar, ¿verdad? ¿No le ha pasado que le piden un consejo? Por ejemplo, en comida. A mí me acaba de pasar esta semana, porque mi sobrina vino de México y me dice: ¿qué me recomienda del menú? Oh, yo le dije: te recomiendo esta hamburguesa que tiene piña. Ay, dice: la piña no me gusta. Oh, entonces, ¿para qué me preguntas? Le dije. ¿Me entiende cómo somos? Yo se lo pongo en algo sencillo, en algo práctico. Le dije: entonces, ¿para qué me preguntas? Bueno, es que la piña no me gusta. ¿Me entiende, hermano? Cuidado con los consejos. Hay hermanos que quieren escuchar, pero no les gusta lo que usted está diciendo. Tengamos cuidado con la consejería. Mucho cuidado. Ese alimento lo sostuvo por 40. Esta palabra nos va a sustentar por todo el tiempo que el Señor nos dé vida. Porque el Señor dijo: pasará, ¿verdad?, los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra nunca deja de ser. Amén. Entonces dice en el 11, dice... Bueno, vamos a leer, dice, en el 9. Dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo,
apacible y delicado. ¿Y cuando qué? Cuando Oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino al qué? Una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete, hago un paréntesis aquí. 3. Vino viento, vino terremoto y vino fuego. Y dice ahí estaba. Pero el Señor no iba en eso. En el libro de los Hechos, vamos a empezar lo primero que escuchó fue un viento. Vamos a leerlo. Dice, él le dijo: sal fuera, en el verso 11, fíjese. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí pasaba un viento, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero él no estaba ahí. ¿Por qué no estaba ahí? Él sabía distinguir. Era un varón que sabía distinguir la voz de Dios. Era un varón que sabía distinguir en cuánto estaba Dios y cuando no estaba Dios. Era un viento. No lo busques, solo escucha, abre su corazón. Dice en el libro de los Hechos, los que ya lo conocen saben dónde está. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar las lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Que Dios no estaba en el viento? Hay que aprender a distinguir cuando Dios está en el viento y cuando Dios no está en el viento. Hay que aprender cuando Dios nos habla y cuando no es Dios. Allá dice que la presencia de Dios estaba, pero la voz, cuando tú eres sensible a la voz de Dios, cuando tú puedes captar la voz de Dios. ¿Qué hacían en Pentecostés? Dice la palabra que estaban en el aposento alto. ¿Qué hacían? Orando, hablando, comunicándose con Dios. Y entonces vino el viento. Sabían que aquel viento venía de parte de Dios. Pero con Elías podía distinguir que ahí no estaba Dios, porque él sabía escuchar la voz de Dios. No se dejó engañar por ese viento. Vemos cómo Dios es maravilloso. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a distinguir cuándo es Él y cuándo no es Él. Dice que ese viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. En Pentecostés estaba, pero aquí no estaba. Dice, pero el Señor dice, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Hay terremotos donde está el Señor y hay terremotos donde no está el Señor. ¿Por qué? Porque hay que aprender a escuchar la voz del Señor. Hay que aprender a distinguir la voz del Señor. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, después de haberlos azotado, ¿a quién? A Pablo y a Silas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero había un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, y ese era el apóstol Pablo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos ellos se soltaron. ¿Por qué? Porque eran hombres que tenían conexión con Dios, sabían distinguir la voz de Dios. Yo creo con todo mi corazón que el Señor le dijo a Pablo, Pablo, inclínate con Silas, ponte a orar, ponte a cantar, porque yo me voy a glorificar. Es gente que ha aprendido a oír la voz de Dios.
Y nosotros muchas veces nos confundimos. Yo creo, con todo el amor y con todo el respeto, que son más veces las que nos equivocamos que las que verdaderamente escuchamos a Dios. Porque si no, no estuviéramos padeciendo, si no, no estuviéramos sufriendo ahora como muchos de nosotros a veces sufrimos. Entonces Dios, aquí sí estaba en el terremoto, pero allá aquel varón dijo, no, este es un terremoto, parece que es de Dios, pero no es Dios, ahí no va Dios. Este viento parece que es un viento estruendoso, donde parece que va la presencia de Dios, pero aquí no va la presencia de Dios. Dice la palabra, pero el Señor no estaba en el viento, ¿verdad? No estaba en el terremoto, leo en el 12. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. El Señor venía, ¿qué dice? Tras ese silbido, ¿verdad? Suave. El Señor se manifiesta, hermano, de muchas maneras, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a distinguir. Esta escritura usted también ya la conoce. Por eso no ponga, abra su oído ahorita, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en Daniel. Hablando a Nabucodonosor, a estos tres hombres que sabemos que fueron pasados por el fuego, dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír? Fíjese cómo le dice. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música? ¿Os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, a la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego encendido. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿no es necesario que te respondamos sobre este asunto? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y Dios habitó en ese fuego. Dios estaba en ese fuego. ¿Por qué? Porque ya había hablado al corazón de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Porque él ya les había dicho, yo los voy a librar de este fuego. Ustedes entren confiados a este fuego, pero no doblen su rodilla ante el tamboril, ante todos esos instrumentos de música. ¿Y sabe por qué mucho pueblo padece? Porque nosotros nos gustan las románticas. Nos gustan las de Vicente, nos gustan aquellas románticas de nuestros años. Hay mucho pueblo que sigue escuchando música mundana, ¿usted sabe? Ah, sí, hermano. Un día estaba un hermano en su carro con sus alabanzas, y llegó otra con una música de esas de corridos y todo. Y cuando oyó que el otro tenía alabanzas, le dijo, ah, yo también soy hermano. Y pum, cambió el cassette y metió el otro. ¿Qué es lo que llega a su oído? Hermanos, son historias reales, yo no le estoy inventando nada. ¿Usted conoce hermanos que escuchan música mundana? Le dan su oído, le prestan su oído a los tamboriles del mundo. Pero queremos que Dios nos hable. Pero nosotros decimos que sabemos escuchar la voz de Dios. Pero nuestra vida da un testimonio totalmente diferente. Dice la palabra ahí, en Primera de Reyes, que había... Sal, le dijo el Señor, sal, fuera y ponte en el monte delante del Señor. Fíjese, le dijo, sal y ponte fuera delante del Señor. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas detrás del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Él respondió, he sentido un celo vivo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Hemos dejado muchas cosas, ¿verdad? Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, ponga atención, le dijo el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Ve, vuélvete por tu camino. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos para Dios?
¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escúchala hoy, abre tu corazón. Vuélvete a lo que el Señor te ha dado. Vuélvete al ministerio que Dios te ha dado. Vuélvete a tu familia. Vuélvete a tus hijos. Vuélvete a las cosas hermosas. Vuélvete a las cosas bellas de Dios. Porque el Señor sigue hablando muchas veces y de muchas maneras a su pueblo. Y dice su palabra que si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Hoy el Señor está haciendo, vuélvete. Vuélvete a amar como antes amabas. ¿Por qué hemos dejado de amar a los que antes amábamos? Por su duro corazón, por nuestros pecados. Y el Señor quiere que nos vuelvamos a las cosas bellas, a las cosas hermosas que Él nos ha dado. Vuélvete, vuélvete a tu camino. Vuélvete a lo que Dios te ha dado. Vuélvete a tu ministerio, vuélvete a tu familia. Vuélvete a todas esas cosas bellas, aquellas cosas hermosas que Dios te ha dado. Y vivámoslas con fe, conforme a la palabra de Dios. Porque dice la palabra que el amor, ¿qué? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Y sígale. Pero decimos que ya se nos acabó el amor, que no hemos tenido amor. Tenemos que volvernos. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete a tu camino por el desierto de Damasco. Llegarás, y fíjese, si cuando uno se vuelve va a hacer una maravilla, hermano, porque para eso nos llamó Dios. El Señor no nos trajo aquí para avergonzarnos, ni para volver atrás. Le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey, y a Jehú, hijo, de Nimsi, lo ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, dice el Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor hará en tu vida. El Señor hará en mi vida si hacemos lo que el Señor nos dice, que nos vuelvamos y hagamos lo que tengamos que hacer. Aquí estamos de paso. Yo me gozo con los jóvenes también. Yo me gozo. Uno platica entre ministros, uno platica con el hermano Silva. Y yo me gozo. Porque hubo un día que a mí me dieron una oportunidad de poder compartir. Hubo alguien que el Señor usó para poderme, yo parar en un púlpito y poder compartir. Porque el Señor puso en el corazón de alguien que me dieran esa oportunidad. Doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy la sigo teniendo. No la quiero desperdiciar. La quiero aprovechar, la quiero cuidar. Dios en su grande amor y en su grande misericordia me lo ha concedido hasta el día de hoy. Le he fallado así. Por eso el deseo de mi corazón sigue siendo, Señor, enséñame, ayúdame a escuchar tu voz, para no fallar, para seguir fiel en este camino, para poder seguir adelante. Dios es bueno. Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento de todos? Oye, Israel. Hay que aprender a escuchar la voz del Señor, a distinguirla. No porque sabemos que habita en el fuego, no va a estar en todo fuego. No porque sabemos que se mueve en el viento, va a estar en todo viento. No porque sabemos que está en el terremoto, va a estar en todo terremoto. Aprendamos a distinguir la voz de Dios, porque en la quietud y en la calma también Él habita. Amén. Vamos a cerrar con este verso, hermanos. Prepare su corazón. Voy a leer ahí en Mateo 11, pidiéndole al Señor que nos siga instruyendo, pidiéndole al Señor que nos siga guiando. Igualmente decimos a nuestros hermanos de la internet, vea que si el Señor una palabra los ha tocado, les ha llegado en este día, que no endurezcan su corazón, sino que se vuelvan a donde el Señor los quiere que estén y que permanezcan ahí en obediencia. Dice la palabra ahí en Mateo 11, 29. El Señor dijo, ¿verdad? Dijo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y su voz es hermosa, su voz es preciosa, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo, hoy nos habla a través de su Santo Espíritu. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor
Bendito y alabado seas, amantísimo Padre, te damos gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos.